Tú eres santo por siempre. Tú eres santo por siempre. Al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la gloria, sea la honra y sea la alabanza por siempre. No hay nadie como tú, Señor. Qué dulce es estar en tu presencia, Señor, contemplando la hermosura de tu santidad. Oh Señor, háblanos a través de tu palabra. Háblanos, que tus siervos escuchamos. Dígalo conmigo, hermano. Señor, habla, que tu siervo escucha. Una vez más, dígalo conmigo. Señor, habla, que tu siervo escucha. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Quiero invitarles para abrir la escritura, mis hermanos, porque vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32, y podamos meditar en esta hora, hermanos, la palabra de nuestro gran Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 8, 32. Y después estaremos leyendo también Gálatas 5, 1. La palabra de nuestro Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Una vez más. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 1 también, hermanos. Porque la palabra de nuestro Dios, mis hermanos, es viva y es eficaz, a través de la cual, hermanos, somos instruidos. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Una vez más. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Aleluya. Hermanos, si estamos en uno de los meses, mis hermanos, en los cuales todo México tiembla, hermanos. Todo México tiembla, hermanos. Y quiero referirme, mis hermanos, ¿a qué? Porque agradecer a nuestro Dios por vivir en un país libre, hermanos. Dios nos da esa gran bendición. Los cristianos tenemos doble bendición. Los que le hemos conocido a Él tenemos doble bendición: la bendición de vivir en un país libre y de que Dios nos ha hecho libres. Amén. Tenemos doble bendición. Si no lo sabía, ya lo saben. Tenemos doble bendición, hermano. Dios nos puso, hermano, a vivir en un país libre. Pero no solamente eso, sino que también Él nos hizo libres para vivir en este país, hermanos. Aleluya. Y hermanos, quizás alguna de las cosas que podemos nosotros ver también en nuestro país, acerca de las situaciones que han estado pasando. Y hermanos, han sido en septiembre. Muchos acontecimientos, muchos sucesos han pasado en septiembre, oh hermanos. Y verdaderamente que aún y con todas las cosas que suceden en septiembre, hermano, tú y yo también podemos celebrar que vivimos en un país libre. Mis hermanos, esta es la nación en la que Dios decidió que tú y yo viviéramos, hermanos. Otra vez, un país, mis hermanos, un país que a través de los años, y quiero mencionar algunas de las situaciones que han pasado, hermano, y entre ellos están los desastres naturales, las crisis que se han vivido en nuestro país, esas crisis económicas, mis hermanos, y cómo no olvidar
en la pandemia del 2020, mis hermanos. Pero quiero decirte algo, hermano, seguramente seguirán pasando cosas. Seguramente seguirán pasando cosas en este mundo, hermano. Seguramente, hermanos, seguirán pasando cosas. Pero, hermanos, lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Dios tiene cuidado de ti, Dios tiene cuidado de mí, hermano. Dice, si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti, hermano. Y así es nuestro gran Dios, así es Él, hermano. Agradecemos a nuestro Dios en esta hora que nos permite estar en el mes de septiembre y donde la ciudad está llena de arreglos. La ciudad y todo México, hermano, y todo México para celebrar ese día en el cual mis hermanos también pudimos empezar a disfrutar de vivir en un país libre. Pero, hermanos, yo quiero también en esta hora hablarte de la libertad que Cristo nos ha dado. Dios nos ha dado una libertad, hermano, de la cual tú y yo debemos disfrutar. Y hoy a través de los cantos, a través de las alabanzas que hoy entonamos, mis hermanos, hablamos mucho acerca de la libertad, hermano. Pero tú y yo tenemos que saber disfrutar la libertad que Dios nos ha dado. Y es necesario, hermano, que tú y yo estemos siempre firmes, mis hermanos, para disfrutar esa libertad que Cristo nos da. Pero también es necesario, hermano, que hoy pueda compartirte acerca de las cosas que suceden en el mundo, que siguen sucediendo en algunos lugares, en algunas congregaciones, ya que verdaderamente muchos no vienen al Evangelio, hermano. Muchos no vienen a Cristo, hermano. Muchos no le reciben a Él como su Señor y Salvador de sus vidas, hermano, porque tienen miedo. Porque tienen miedo, hermanos, tienen miedo de perder su libertad. Y quiero hablar y poner de la libertad que ellos quieren, su libertad entre comillas, mis hermanos. Porque muchos, mis hermanos, no vienen al Evangelio, no vienen a Cristo, no quieren entregar su vida a Cristo. ¿Por qué? Porque piensan que perderán esa libertad que ellos creen tener, hermanos. Pero que no es libertad, sino es otra palabra que estaré viendo más adelante. Hermanos, ellos tienen miedo de perder, de volverse, hermanos, según ellos, en esclavos de prohibiciones. Es que si yo me hago cristiano, es que si yo voy a la iglesia, es que voy a tener que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer el otro, tengo que dejar de tomar, tengo que dejar de fumar, tengo que dejar de las drogas, tengo que dejar de ir a lugares que no le agradan a Dios. Y es por eso que muchos, mis hermanos, etiquetan a las iglesias, a las congregaciones, las etiquetan de esta manera. No voy a la iglesia por eso, porque me van a prohibir muchas cosas. Y qué equivocados están, hermano. Bueno, un día yo también estuve equivocado. Yo creo que algunos de los que estamos aquí también un día estuvimos equivocados en decir de que ir a la iglesia, congregarme en una iglesia cristiana, sería que me van a prohibir hacer esto o aquello. Quizás algunos así lo pensamos por algún momento, hermano. Pero no, hermano. Muchas de las iglesias como la nuestra, hermano, no prohíben nada, no prohibimos nada, hermano. No le prohibimos nada. Nosotros, mis hermanos, no somos quienes, ni el pastor es quien para prohibirte algo. El pastor te puede instruir, el pastor te puede decir lo que dice Dios a través de su palabra, y tú decides si obedecerla o no obedecerla. El pastor también tiene que cumplir, hermano, para decirte de las cosas que le agradan a Dios y las cosas que no le agradan a Dios. Las cosas que tú puedes disfrutar con toda libertad y las cosas que no puedes disfrutar, hermano, porque no son agradables delante de nuestro gran Dios. Hermanos, por medio de la predicación del Evangelio, las personas son tocadas. Por medio del mensaje de la predicación, hermano, yo fui tocado. Yo sé que muchos de los que estamos aquí también pueden decir lo mismo. Muchos, mis hermanos, fuimos tocados con la predicación del Evangelio, hermano, pero
Espíritu Santo. Fuimos tocados a través del Espíritu Santo, porque también es bueno decirlo, hermano, que a mí no me convenció el hermanito o la hermanita o el pastor. No, hermano, fue el Espíritu Santo hablando, hermano, a mi vida. El mensaje dado, hermano, a través del pastor, y el cual llegó a mi vida. Y el Espíritu Santo fue el que empezó, hermano, a trabajar conmigo, a hacerme entender las cosas que yo no entendía, a poder ver las cosas, mis hermanos, que yo no veía, hermanos, que yo no veía. Hermanos, Cristo vino a hacernos libres. A eso fue enviado a la tierra el Hijo de Dios, hermanos. Pero quizás pueda haber alguna de las preguntas, quizás hay algunas preguntas entre ustedes, o quizás sigue habiendo algunas preguntas entre algunos de nuestros familiares, o quizás sigue habiendo preguntas a través de algunos de nuestros compañeros de trabajo que saben que somos cristianos, hermanos. Cuando tú y yo les predicamos, cuando tú les enseñamos acerca de la libertad, mis hermanos, en Cristo. Quizás, mis hermanos, algunas de las preguntas que ellos se hacen, cuando oigo el mensaje, la predicación de que Cristo me hizo libre, pero ¿cómo puedo vivir verdaderamente libre? Pero ¿cómo puedo vivir en esa libertad que Cristo nos ha dado, hermanos? Y yo creo que en algunos cristianos todavía sigue habiendo esa pregunta, hermano. Sigue estando por ahí la purguita de saber, hermano. La purguita de saber qué hago, qué no hago, cómo puedo vivir esa libertad que Cristo nos ha dado, hermano. Y hermanos, verdaderamente ninguna norma, ninguna ley, hermano, puede cambiar, hermano, escúcheme bien, ninguna norma, ninguna ley puede cambiar la naturaleza pecaminosa del ser humano. He aquí, el pecado me concibió mi madre. Hermanos, pero verdaderamente había que hacer algo, y el apóstol Pablo lo sabía, hermanos, cuando escribe la carta a los romanos. Cuando él escribe, y hermano, ahí en la carta que le hace a los Romanos, capítulo 7, versículo del 14, y hermano, solamente quiero leer el 14, 15 y 16, porque es necesario que tú y yo sepamos que ninguna norma, ninguna ley, hermano, puede cambiar esa naturaleza pecaminosa del ser humano. En Romanos capítulo 7, versículo 14 en adelante dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, decía Pablo, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Hermanos, el ser humano por naturaleza, nacimos en pecado, hermanos. Cada uno de nosotros, al pasar de los años, el Señor, en su gran amor, en su gran misericordia, en su gran fidelidad, empieza, hermano, a ilustrarnos, a enseñarnos a través de alguien el camino por el cual debemos de andar, hermanos. Así que quiero repetir este versículo 16, hermano, dice: y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Hermano, ¿para qué se hicieron las leyes? ¿Para qué se hicieron las leyes, hermanos? Las leyes se han hecho, hermano, para que no para que tú nada más las sepas, las conozcas. Las leyes se hicieron, hermano, para que no violes ninguna de las leyes, porque si violas algún artículo de la ley, hermano, tienes que pagar las consecuencias de haber violado la ley. Y hermano, el apóstol Pablo lo decía bien claro: y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Hermano, tú y yo podemos decir: apruebo que la palabra de Dios, hermano, es la mejor, es el mejor instructivo para vivir una vida agradable delante de nuestro gran Dios. Pero mis hermanos, que nos digan que algo es prohibido, hermano, eso no puede quitarnos, mis hermanos, el deseo que hay en nuestra carne de hacer. Y yo no sé si a usted le ha pasado
vivido, hermanos. Pero es increíble cuando nuestros propios padres nos decían y nos enseñaban. Y hermano, cuando digo, bueno, mi padre ya no está, mi madre, gracias a Dios, sí. Pero hermano, cuando papá y mamá te dicen, no hagas esto, no hagas esto porque si haces esto te va a ir así o te va a ir así. Mis hermanos, es porque ellos ya saben las consecuencias lo que puede venir y el daño que te puede causar, hermano. Pero es increíble, hermano, como lo que papá y mamá muchas veces nos dijeron que no hiciéramos, eso hicimos. No te vayas por ese camino porque es peligroso. Hermano, fuimos por ese camino. Ten cuidado porque te vas a caer. Y no hicimos caso y nos caímos, hermanos. Y es que, mis hermanos, verdaderamente tú y yo podemos ver, hermano, que la ley escrita, pero también lo que nuestros padres han aprendido, hermanos, a través de la vida, lo que como padres hemos aprendido a través de la vida, hermano, podemos también enseñar a nuestros hijos a no caer, a no pecar, hermanos. También quiero compartirte en esta hora, mis hermanos, que también el verdadero cristianismo, hermano, no es de prohibiciones. El verdadero cristianismo no es de prohibiciones, hermano, sino de decisiones. Aquí no le prohibimos nada, hermano. Aquí le instruimos, le enseñamos lo que dice la Escritura, que tú y yo debemos hacer la manera de vivir una vida agradable delante de Dios, pero también las consecuencias que nos puede llevar la desobediencia, hermanos, a nuestro gran Dios. Pero, hermanos, no es prohibición. No les estamos prohibiendo nada, hermano, porque no se trata de prohibirte, se trata de decisión. Tú decides si obedeces o no obedeces. Nosotros como hijos, hermanos, también de nuestros padres, un día tuvimos que decidir, hermanos, si hacíamos caso a papá o no hacíamos caso a mamá. Y fue una decisión que tuvimos que tomar, hermanos. Pero verdaderamente, muchas de nuestras decisiones no fueron tan buenas. Muchas de nuestras decisiones que tomamos fueron malas, hermanos. Y es por eso que el apóstol Pablo también escribe a los Corintios, hermanos, en una de las cartas que también manda a los Corintios. Porque es necesario que esto tú y yo también lo sepamos, hermano, acerca a través de la Escritura, Dios hablando a nuestra vida. Y primero a los Corintios, capítulo 10, versículo 23, dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Así que, hermano, tú y yo podemos ver que el verdadero cristianismo no es de prohibiciones, sino se trata de decisiones. Yo puedo hacer lo que yo quiera, hermano, pero de todas esas cosas que yo quiera hacer, hermano, el Señor nos dice a través de su palabra: no te conviene. De todas esas cosas que tú quieres hacer y que están mal, no te convienen. Y lo peor, hermano, no te edifican. Muchas cosas que no nos edifican, muchas cosas que hermano, por naturaleza el ser humano hace. Pero cuando llega Cristo a nuestra vida, cuando el Espíritu Santo de Dios, hermano, habla a nuestra vida, cuando nos sigue enseñando, nos sigue corrigiendo nuestras malas decisiones, nuestras cosas, mis hermanos, que creíamos que por años que estaban correctas, y el Espíritu Santo nos guía, y hermano, tú y yo empezamos a ver, y yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, pero a mí sí me ha pasado, y quizás a algunos sí les ha pasado, hermano, que en ocasiones, hermano, cuando tú y yo vinimos a Cristo, como nosotros pudimos recordar, hermano, recordamos algunas cosas que hicimos y que no debimos de hacer. Una de las cosas, hermano, que tú y yo hicimos, cosas que no nos convenía hacer, pero también, hermano, también a través del Espíritu Santo se nos enseñó, hermano, que muchas de las cosas que hicimos, hermano, no nos edificaron.
no nos edificaron. Así que, hermano, el cristianismo es la libertad de elegir, hermano, con la ayuda del Espíritu Santo, verdaderamente lo que es conveniente, hermano, y lo que es edificante para nuestra vida. Y no solamente para nuestra vida, sino también para nuestra familia, hermano. Y también para nuestro testimonio cristiano. Para nuestro testimonio cristiano, mis hermanos. Así que tú y yo tenemos que elegir, hermano. Tú y yo tenemos que elegir, hermano, entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Y esto se trata no de prohibición, sino se trata de una decisión personal. Oh, hermano. También quiero compartirte hoy, hermano, de que la libertad, hermano, no significa libertinaje. Porque la palabra libertad es una y la palabra libertinaje significa otra cosa. Son dos cosas muy diferentes, hermanos. Y eso es que a través de la palabra, mis hermanos, tú y yo podemos conocer a través de la Escritura el Espíritu Santo de Dios, el que nos enseña, el que nos instruye. Oh, hermano, a través de ello tú y yo podemos saber que verdaderamente la palabra libertad y la palabra libertinaje son cosas muy diferentes, son dos cosas muy opuestas, mis hermanos. Y quiero leer ahí Judas capítulo 1, versículo 4. Judas capítulo 1, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Quiero repetirlo una vez más, mis hermanos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, tenemos que comprender que ser salvo, hermano, y tener la seguridad de nuestra salvación, hermano, no significa que vamos a vivir en libertinaje, hermano, porque vivir en libertinaje es vivir como el mundo vive hoy, hermanos. Vivir en libertinaje, hermano, es hacer las cosas que el mundo hace, las cosas que el mundo, hermano, aún sabiendo que están mal, sigue haciéndolas, hermano, creyendo que esa es la verdadera libertad. Y es necesario, hermano, que tú y yo podamos testificar con nuestro testimonio, hermanos. Testificar con nuestro testimonio, enseñarle, si usted batalla para hablar, hermano, que su testimonio hable más que las palabras, que su testimonio hable más que las palabras, que en usted ellos puedan ver, hermano, que usted ha entendido que es libertad y que es libertinaje. Oh, hermano. Porque, hermanos, verdaderamente nosotros como hijos de Dios usamos la libertad, la gracia de nuestro Dios, hermanos. Por gracia de nuestro Dios, el cual nos ha enseñado. Así que son dos cosas muy diferentes, hermanos: libertad y libertinaje. Y nuestro Dios, hermano, vino a darnos libertad, no libertinaje. También quiero compartirte algunas de las cosas, hermanos, que verdaderamente necesitamos saber y conocer y reflexionar un poco más. Porque para vivir, mis hermanos, para vivir en una verdadera libertad en el Señor, es necesario, hermano, que podamos nosotros, en nuestra conciencia, hermano, en la conciencia que Dios nos ha dado, hermano, saber si estamos haciendo lo correcto o no lo estamos haciendo, hermano. Tenemos que ver
tenemos que ver nuestra conciencia, oh hermano. Y es por eso que el apóstol Pablo escribe esta carta en la primera de los Corintios, capítulo 10, versículo 27 y 29. Y esté atento, hermano, a esta carta que el apóstol Pablo envía a los Corintios, hermano. Esté atento, hermano, y vea lo que escribe en esta carta el apóstol Pablo en el capítulo 10 de primera de Corintios, del 27 al 29. Fíjense, hermano, porque yo quiero que usted y yo vayamos leyendo, pero que tú y yo vayamos meditando la palabra de nuestro Dios en esta carta del apóstol Pablo a los Corintios. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero sigue diciendo el 28, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Versículo 29. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues. Porque ¿qué se ha de juzgar? ¿Mi libertad por la conciencia de otro? Hablar de nuestra conciencia, hermano, los hijos de Dios. Los hijos de Dios, cuando somos invitados a alguna reunión familiar, alguna, hermano, que aceptamos alguna reunión familiar, alguna reunión de amigos. Pero cuando estamos en ese lugar, la palabra de Dios es muy clara, porque dice que cuando tú y yo sabemos que lo que están celebrando ellos, hermanos, es a otros dioses, dice que tengamos mucho cuidado de no participar, hermanos. Nuestra conciencia, hermanos. Yo quiero decirte algo, hermano. No se trata de prohibiciones, se trata de decisiones. No se trata de prohibiciones, sino de decisiones, hermanos. Y es por eso, hermano, que muchas de las ocasiones, muchos no llegan a la iglesia creyendo que se les va a prohibir algo. No, hermano, no se nos prohíbe nada. Pero llega el momento en que tú tienes que saber decidir si estás haciendo lo correcto o no estás haciendo lo correcto delante de nuestro gran Dios. Si un incrédulo os invita, yo creo que más de uno de los que estamos aquí, hermano, hemos sido invitados por un incrédulo a sus reuniones. Pero también es necesario que tú sepas que tú y yo, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, hermanos, somos libros abiertos. ¿A qué me refiero con eso, oh hermano? ¿A qué no me refiero con eso? Que tenemos en nuestra propia familia, tenemos en nuestros propios vecinos o compañeros de trabajo que saben que tú y yo somos cristianos y hermano, están esperando el momento en que tú vayas a un lugar que no debes de ir o que aceptes una invitación que no debes de aceptar. ¿Para qué? Para decir, y eso que es cristiano, y eso que es cristiana, y eso que todos los domingos va a la iglesia y anda yendo a esos lugares o anda con esas personas. Oh hermano, es increíble, hermano, pero esto es real y esto es cierto. Verdaderamente, hermano, tenemos que reconocer que hay muchos temas, mis hermanos, que en la palabra de Dios quizás para algunos, hermanos, todavía no están definidos, mis hermanos. No están definidos si son pecados o no son pecados. Pero la presencia del Espíritu Santo, mis hermanos, en nuestra vida ha limpiado nuestra conciencia, hermano. El Espíritu Santo que mora en nosotros, hermanos, es el que nos detiene, hermano. Cuando somos invitados a lugares en los cuales no debemos ir, hermano, por seguridad nuestra, el Espíritu Santo nos detiene, el Espíritu Santo nos habla, oh hermanos. Yo no sé a cuántos de nosotros alguna vez nos pasó, hermano, que no le hicimos caso al Espíritu Santo y después nos arrepentimos. Hermanos, de haber ido a ese lugar o de haber hecho cosas que no debí de haber hecho. Oh hermanos, en nuestra conciencia, la conciencia, el Espíritu Santo trabaja con nosotros. Oh hermanos,
Porque el Espíritu Santo nos hace sentir cuando no estamos haciendo las cosas correctas. Yo sé que a más de uno de los que estamos aquí, hermano, el Espíritu Santo nos ha corregido. Y quiero ir a Hebreos capítulo 9, versículo 14, hermanos, porque también ahí podemos encontrar en su palabra, hermanos, lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Él ofreció. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, hermano, por lo cuanto cuando mi conciencia, mis hermanos, que ya no está cauterizada ni insensible, hermano, sino que está viva, hermano, por la sangre de Cristo, me hace sentir, hermano, que lo que estoy haciendo no está bien. Y eso solamente, hermano, lo hace el Espíritu Santo cuando tú y yo un día decidimos entregarnos y rendirnos a Él, hermano. Y el Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo nos hace sentir, hermano, las cosas que no debemos hacer. Porque el Espíritu Santo nos dice, hermano, que si lo hacemos, eso nos va a causar pecado. Y le estaremos fallando a nuestro Dios, nuestra conciencia, hermanos. Pero también quiero hablar de la conciencia de nuestro prójimo, hermano. Y hablar de la conciencia de nuestro prójimo también el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8, hermano, del 9 al 13. Porque es necesario que tú y yo podamos en esta hora ver también y definir qué es lo que nos habla la Escritura a través de la conciencia de mi prójimo. 1 Corintios 8, del 9 al 13. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles. Porque si alguno te ve de ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un hogar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, dice la Escritura, hermanos, contra Cristo pecáis. Versículo 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Así que, hermanos, que como cristianos tenemos que tener mucho cuidado de las cosas que estamos haciendo, de las cosas que pueden causar, hermano, que al hermano débil o al hermano que va iniciando o aquel que nos está observando, hermano, le sea cuestión de caer. Tristemente, oír comentarios, de personas comentarios: es que yo no voy a la iglesia porque dice que él o ella es cristiano o cristiana y anda haciendo esto, o anda hablando mal de esto, o anda hablando hasta mal de los hermanos. Aguas, hermanos, aguas, porque eso puede influir en la conciencia de nuestro prójimo. ¿Para qué? Para no buscar a Dios, para no rendir su vida a Cristo, hermano. Porque muchos hermanos nos están viendo, muchos, y cuando digo muchos, nuestra propia familia que no ha entregado su vida a Cristo, nuestros propios vecinos, nuestros compañeros de trabajo, hermanos. Así que como hijos de Dios, hermanos, necesitamos ser sabios. Y si, hermanos, si nos falta sabiduría, hermano, podemos pedírsela a Dios y Él nos la va a dar, hermano. Tenemos que pedirle sabiduría a Dios para poder disfrutar de esa libertad que Él vino a darnos en Cristo Jesús, a ti y a mí. No solamente por mí, hermano, sino también por mi prójimo. No solamente por mí, sino también por el prójimo, para que el prójimo se acerque a Él, hermano, entregue su vida a Él.
Quiero terminar con esto, hermano, porque también el apóstol Pablo escribe en la primera de Corintios, mis hermanos, y también les enseña acerca de las cosas que glorifican a Dios. Y esto es algo que tú y yo tenemos que tener claro, hermano, saber cuáles son las cosas que glorifican a Dios. ¿Cuáles son las cosas que glorifican a Dios para yo hacerlas, oh hermano? Y 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 y 32 dice la escritura: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Quiero repetir este versículo, hermano. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis, versículo 32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Quiero repetirlo, hermano. Quiero repetirlo. Versículo 31 de este capítulo 10. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Así que, hermano, la principal pregunta que debemos hacernos para vivir cada uno de nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, hermano, para vivir una verdadera libertad, hermano, es saber que las cosas que yo hago las estoy haciendo para glorificar a Dios. Así que, hermano, tú y yo somos libres. Dios nos hizo libres. Dios vino a darnos libertad, hermano. Somos libres para hacer todo lo que le glorifica a Dios en nuestra vida. Así que, hermano, todo lo que hagamos, lo hagamos para glorificar a nuestro gran Dios, hermanos. Hermanos, quiero terminar con Juan capítulo 8, que leímos al principio. Que muchas de las ocasiones, hermanos, todavía hay ataduras ahí. Sigue habiendo ataduras que nos hacen dudar si estamos viviendo esa libertad, hermano, y en esa libertad agradar a nuestro gran Dios. Y es por eso que dice la escritura, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que, hermanos, también Gálatas capítulo 5, versículo 1 nos enseña lo siguiente, hermano: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Segunda parte de este pasaje, hermano: y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Porque muchas de las veces, oh hermanos, muchas de las veces hay cristianos a los cuales Dios ha rompido cadenas de esclavitud, hermano. Porque cuando éramos pecadores, mis hermanos, éramos esclavos del pecado. Pero cuando Dios rompió esa cadena, hermano, Dios nos hizo libres. Pero desafortunadamente, hermano, hay muchos que vuelven, hermano, y se vuelven a poner esa cadena de pecado. Y es por eso, hermano, que dice la escritura: y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Dios nos hizo libres, hermanos. Dios nos hizo libres, y Dios nos puso también en un país libre. Así que disfrutemos, hermano, vivir en un país libre. Disfrutemos, y hermano, la libertad que tenemos también para llevar el mensaje de salvación, mis hermanos, a las plazas, mis hermanos, a los hospitales, a las calles. Para eso Dios nos ha hecho libres, hermanos, porque verdaderamente Dios sigue teniendo pensamientos de bien, hermano, para todos. Verdaderamente nuestro gran Dios, hermano, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios te ha hecho libre, hermano. Dios nos ha hecho libre. Ponte de pie, mi hermano. Ponte de pie. Verdaderamente que podamos disfrutar esa libertad que hay en Cristo,
Estamos disfrutando, mi hermano, viviendo en un país libre, gloria a Dios por ello. Pero también tú y yo como cristianos, como hijos de Dios, debemos de disfrutar la libertad que Cristo nos ha dado. Quiero terminar preguntándote, ¿estás disfrutando la libertad que Cristo te da? Estaremos disfrutando la libertad que Dios nos ha dado, hermanos. Así que disfrutémosla, hermanos. Disfrutemos esa libertad en Él. Y hermanos, si hay alguien entre nosotros que por ahí todavía sigue atado a un pecado, hermano. Y cuando digo sigue atado a un pecado, sigue haciendo, hermano, cosas que no son agradables delante de Dios. Quiero decirte algo, Dios te quiere hacer libre hoy. Dios te quiere hacer libre de la maldad y del pecado. Así que te invito para que cierres un momento tus ojos. Y si tú todavía estás por ahí atado, te sientes atado a la maldad o al pecado, o a hacer cosas que no glorifican a Dios, este es el día, este es el momento para que tú le digas al Señor: Señor, hazme libre. Hazme libre para correr. Hazme libre para correr, dígale al Señor. Hazme libre para danzar, dígale al Señor. Hazme libre para vivir, para disfrutar toda tu creación. Hazme libre para poder ver las cosas que son agradables a ti. Hazme libre para vivir delante de ti como un hijo que no tenga nada de qué avergonzarse. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias, oh Padre, porque tú nos has hecho libres. Tú nos has hecho libres, te agradecemos. Así que si hijos libertades, seréis verdaderamente libres. Hemos sido verdaderamente libres. Hemos sido verdaderamente libres. Gracias, Señor. Gracias te damos en esta hora y te damos, Padre, toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Gracias.